Tottenham Aston Villa por FA Cup este sábado. El equipo de Thomas Frank vuelve al Tottenham Hotspur Stadium después de la derrota ante Bournemouth, que el entrenador describió como una tormenta. El comunicado del capitán Cuti Romero contra la directiva, el enfrentamiento de Van de Ven y más jugadores contra los hinchas, la way-in de fans visitantes que fueron a Bournemouth, y el cafecito con el escudo del Arsenal que se tomó Thomas Frank, que una eliminación de local este sábado puede dejarlo sin trabajo al entrenador de Tottenham. Además de todo esto, lógicamente la previa del partido, como siempre, con todos los lesionados, los 11, cómo viene el Tottenham, cómo viene Aston Villa, y para eso acá estamos con Fede una vez más en Tottenham Aston Villa, otra previa entre estos dos equipos. Estuvimos este año para un Tottenham Aston Villa, vuelve a ser Tottenham Aston Villa de local, habíamos estado el año pasado para un Aston Villa Tottenham, también por FA Cup, en este caso tercera ronda. Exactamente. Bueno, primero que nada te quiero agradecer por contar conmigo. Esto que voy a decir me puede jugar en contra, pero las anteriores veces que vine terminó con un resultado positivo para Aston Villa. Esperemos Sí. que vuelva a ser con la misma fórmula, la misma competición que ya vio a estos equipos medirse hace no tanto tiempo. Claro, que fue el año pasado por cuarta ronda. Fue en el segundo partido que ambos jugaron por FA Cup. En este caso, de los 19 equipos que te podían tocar de Premier, de los 24 de Championship y todos los demás para formar los 64 que hay en esta ronda de FA Cup, a Tottenham le tocó a Aston Villa y a Aston Villa le tocó Tottenham. No es buena noticia para ninguno de los dos, pero bueno, Fede, decimos, estás acá en cada previo de Aston Villa, nosotros estamos todos los lunes en nuestra Premier, vamos a estar también hoy viernes. Los que estén viendo esta previa recién fresquita cuando salió, sepan que también vamos a estar en nuestra Premier con el programa post fecha 21 de Premier League, así que muy Exactamente. atentos a lo que pasó en 3 semanas en esta Premier, porque, como decíamos, este es fin de semana de FA Cup y este Tottenham Aston Villa, Fede, se lleva todas las miradas porque es el partido grande del sábado y de este fin de semana de FA Cup. Sin dudas, porque siempre que uno enfrenta estas primeras rondas de FA Cup, creo que agarra el cronograma y piensa en rivales menores enfrentando o recibiendo a equipos importantes o enfrentamiento de Premier League. Y no hay tantos enfrentamientos de Premier League, si no me equivoco, son 4 o 5. Y claramente el Tottenham Aston Villa se lleva todas las luces. Creo que el asunto Thomas Frank esta semana le pone todavía mayores condimentos a lo que puede dar una derrota de Tottenham como local. Sí, porque lo planteamos, es una acumulación de derrotas y de frustraciones para Tottenham en estos últimos tiempos, que lo dejaron incluso decimocuarto en la Premier League, eliminado de la Carabao Cup, lógicamente con un panorama dificilísimo en la Champions League, donde puede progresar, incluso puede quedar dentro del top 8 si tiene buenos resultados promediando el final de este mes, pero que, como decías, y lo hablamos también en un video en este canal, hubo una crisis en Tottenham post derrota ante Bournemouth, que, como decíamos, lo describió Thomas Frank como una tormenta y se puso medio poético en esta conferencia de prensa que dio pre-partido ante Aston Villa, y dice que algunos, cuando hay tormentas, se ponen a construir como vallas, ¿no? Y se esconden atrás de las vallas. Y hay otros que se ponen a construir molinos y sacan energía de esas tormentas. A los entrenadores de Tottenham últimamente les gusta caer en recursos poéticos porque mucho más que agarrarse no hay. Recordamos al famoso Ange Postecoglou con muchísimas frases, pero sobre todo a mí hay una que realmente me quedó cuando dijo: cuando parece que veo la luz al final del túnel, es el tren que está viniendo a atropellarme. Y eso parece ser Tottenham últimamente, porque después del partido ante Bournemouth, que fue una derrota agónica con gol de Semenyo en su último partido en Bournemouth, hubo un comunicado de Cuti Romero realmente crudísimo y que supuso una reunión entre Thomas Frank, Johan Lange y el propio capitán de Tottenham en la mañana de este jueves. Johan Lang, ex hombre de Aston Villa también, ¿no? Sí. Muy polémico en su estadía en el club. Bueno, Tottenham que no solo tiene este tipo de novedades, sino que también, como vemos, acá reflotaban la frase de un día normal de Tottenham es todo lo que pido, de Antonio Conte, y todas las cosas que pasaron, como dijimos, la reunión entre Thomas Frank, Johan Lange y Cuti Romero. Thomas Frank terminó diciendo que cuando sos un líder joven a veces cometés errores y era mejor este tipo de comentarios mantenerlos internos. En una semana donde Thomas Frank había hablado de
esta línea continua que tiene que haber dentro de un club, donde Vinay, donde Johan Lange, donde él, el entrenador, y obviamente los jugadores también entran dentro de esa línea, tienen que estar todos alineados, valga la redundancia, pero un Tottenham que también está cerrando el fichaje de Sousa, el lateral izquierdo de Santos, suponemos que rondando aproximadamente los 15 millones que fue la última oferta que hizo Tottenham, o quizás un poco más porque había sido rechazada por Santos, pero el jugador no se estuvo entrenando, así que todo parece indicar que va a llegar a Tottenham en este enero para reforzar el lateral izquierdo con un zurdo, en este caso, y también Florian Plettenberg estuvo hablando sobre posiblemente una opción para este mercado también en Kevin Schade de Tottenham, que perdió a Brennan Johnson a manos del Crystal Palace y a Mohamed Kudus por lesión, y también estuvo hablando sobre la posible opción de compra de Joao Palhinha, algo que se va a decidir a final de temporada. Justamente Fede, este último partido que tuvo al Aston Villa como protagonista de Premier League, un 0-0 contra el Crystal Palace de Brennan Johnson. ¿Cómo lo viste a Brennan? Vi que tuvo ahí un mano a mano con el Dibu que no fue bueno, no estuvo bien definido, pero ¿qué pasó en Selhurst Park? Bueno, iba a empezar con la conexión Brennan Johnson porque sé que es un nombre que en el mundo de Tottenham me interesa bastante. A mí personalmente es un jugador que no me encanta. Siento que para ser un extremo o media punta de Premier League tiene recursos por mejorar. Pero es verdad que me asusté con ese mano a mano porque fue bastante recién iniciado el partido. O sea, primeras pelotas en Selhurst Park y casi mete un gol. Después se lo notó un poco desconectado, es verdad. La realidad es que siempre llegar en mercado de enero y tomar un rol protagónico es difícil. No creo que sea más grave que eso, simplemente es cuestión de adaptarse, otro sistema, otro entrenador, otros compañeros, no deja de ser un contexto difícil. En definitiva, fue un partido muy parejo, me gustó lo que vi de Aston Villa, y creo que también hay que valorar el punto viniendo de donde viene, porque es un rival muy duro, y sobre todo, némesis total de Unai Emery, que viene sufriendo goleadas, viene sufriendo Claro, eliminaciones, Carabao Cup, FA Cup, y muchas derrotas pesadas en el ciclo. 3-0 esta Exactamente. Premier, la ida. 3-0 esta Premier y 3-0 el anterior enfrentamiento, porque fue en las semifinales de FA Cup, algo bastante traumático. Entonces, me quedo con el punto, sobre todo también por lo que pasó en el entretiempo. Otra vez baja Emiliano Martínez, de forma inexplicable. Uno no termina de entender qué es lo que le pasa, si tiene un problema físico puntual, si es la acumulación, si es precaución. A mí no me parece para nada normal que un arquero tenga tantos episodios de baja, ya sea en los calentamientos o durante partidos, porque ha pasado muchas veces y sin ir más lejos, pasó la última vez en el mismo estadio, que no tuvo a Marco Bisot, tuvo a Robin Olsen, con un resultado todavía mucho peor para Aston Villa. Por eso, haciendo la mezcla completa, tomo el 0-0, la realidad es esa, y también viniendo de la racha de 11 partidos seguidos con victoria, que terminó con una derrota en cancha del puntero, puede pasar, es una derrota que uno contempla cuando ve el calendario, que después se recuperó con la victoria ante Forest. Entonces, haciendo el plano general de esos 11 triunfos, la derrota en Emirates, la victoria ante Forest y el empate el otro día, me parece que el marcador actual de Aston Villa sigue siendo muy positivo y nos deja en un plano bastante favorable para lo que viene, sin ir más lejos, para lo que viene ahora en este fin de semana de FA Cup. Sí, y la verdad que el Aston Villa, dentro de una Premier que no tiene un fútbol espectacular, te diría que es uno de los equipos, dentro de todo, que más me gusta ver. Lo venía viendo el otro día contra el Forest, lógicamente contra el Arsenal, salvo el primer tiempo, fue un partido, realmente un segundo tiempo muy flojo. Sí. Ante Chelsea también, ante Manchester United, y sobre todo los Yuri Tielemans, los Morgan Rogers, tiene ese tipo de jugadores que a veces con el pase arriesgan de más, o a veces con las conducciones te libran así de situaciones muy complicadas, y es un equipo que mete goles, y lo sabemos, y lo sabe el Tottenham Hotspur Stadium por su última visita con los goles de Rodgers y Buendía, que mete goles de afuera del área, que está acostumbrado a hacerlo. Entonces a Vicario le pedimos que esté atento, ¿no? Sí, si me pusiera de su lado, tendría precaución por la pegada fuera del área, que es un recurso que se destapó este año ante la falta de gol, porque los primeros partidos fueron con sequía para el equipo de Unai Emery. Y también le pondría un ojo a los ataques rápidos, porque uno generaliza y generalmente hay mucha gente que lo resume en contraataques. Y no necesariamente son contras, sino que muchas veces son pelotas que el Aston Villa inicia en campo propio, pero que en dos toques las transforma en un ataque prometedor en campo rival. Entonces, todo lo que es pelota al espacio, desmarque de ruptura y sin ir más lejos, pases largos de Rogers, Tielemans o Camará,
son amenazas que pueden llegar en cualquier momento del partido y recursos muy interesantes que ha tenido Aston Villa. Sin duda también le viene favoreciendo, perdón, el momento de sus mejores jugadores, porque Rodgers viene en un buen momento, lo mismo para Camará, lo mismo para Yuri Tielemans, y un Oli Watkins que después de un inicio de temporada complicado, de la misma manera que fue a nivel colectivo, lleva varios partidos de gol. El otro día no fue en Selhurst Park, pero sí venía haciendo goles contra Chelsea, un gol poco importante, pero gol al fin contra Arsenal. Creo que es algo positivo y también hay que tenerlo en cuenta porque puede llegar a ser la carta goleadora para Aston Villa. Obvio, veremos con qué sale el Villa en el Tottenham Hotspur Stadium este sábado, porque su última visita a Londres, como decías, en Selhurst Park ante el Crystal Palace de Oliver Glasner, salió con esto. Corregime, Fede, si es así, pero lógicamente, como decías, Dibu Martínez en el primer tiempo y Marco Bisot en el segundo en el arco. Cash, Konsa, Lindelof y Digne, Camará con Tielemans en el medio. Esta delantera organizada así en posiciones: Sancho de derecha, McGinn por el centro y Rodgers por izquierda, atrás de Watkins. Exactamente, fue tal como se ve, con el asterisco de que hubo un cambio de arquero en el entretiempo y después ciertas modificaciones que se van viendo más en plano general. O sea, Buendía suele tener minutos siempre, no fue la excepción el otro día. Bogard viene con la misma sintonía. Entonces, desde el plano del elenco elegido, sigue siendo más o menos lo mismo. Si tuviera que poner la vista previa a lo que puede llegar a ser una alineación, no descartaría varios de estos nombres porque Emery tiene lesiones importantes, una de ellas Amadou Onana, otra puede ser la de Emiliano Martínez, que yo personalmente creo que no va a jugar este fin de semana, si bien todavía no hay reportes, la realidad es que la rueda de prensa se va a realizar posterior a esta grabación, entonces no tenemos la información actualizada. Yo creo que va a salir con Bisot en el arco, probablemente Cash vaya a repetir en la alineación titular. Creo que la dupla central va a ser la misma también porque Pau Torres recién volvió a la escuadra, a la convocatoria, este propio partido, justamente contra el Palace, no tuvo minutos, y Tyrone Mings sigue lesionado. Sumado a que la realidad es que Konsa y Lindelof vienen funcionando. Creo que el primer cambio puede llegar en el lateral izquierdo, porque se ha manejado de esa manera Emery, medio que en partidos con pocos días de descanso rota el lateral izquierdo. De hecho, es un cambio que casi que sale de memoria. Y a partir de la mitad de cancha, de la base para arriba, puede haber ahí un cambio más significativo. Calculo que Malen tendrá minutos, Buendía tendrá minutos, probablemente Bogart se termine metiendo, y ahí ya empiezan las dudas entre si juega o no Rodgers, en qué posición lo puede llegar a hacer. Lo mismo para McGinn, que es un jugador muy versátil y que lo hemos visto mismo esta temporada en varios roles muy Claro. distintos. Por lo tanto, no descartaría una delantera con Malen como punta, el mismo Rodgers por izquierda y McKean por derecha, o Buendía por derecha y Rodgers en el centro para darle minutos a, por ejemplo, no sé, un Jimo Aloba, que es un futbolista joven que ha tenido pocos minutos, pero realmente es tenido en cuenta por Emery, porque va convocado, fue partícipe en la pretemporada, entonces creo que es un partido que puede llegar a dar lugar a la rotación, porque es, al fin y al cabo, la primera ronda para equipos de Premier League en la Copa Nacional. Sí, del otro lado hablabas de lesiones y jugadores que algunos están volviendo, otros no tanto. En Tottenham fue una semana movida porque no solo ante Sunderland fue Mohamed Kudus, el que duró poco más de 10 minutos en el partido y salió lesionado, según dijo Thomas Frank, no va a volver hasta después del parón internacional de marzo. O sea, hasta abril no vamos a conocer que es de Mohamed Kudus. Tottenham, que de lesiones a largo plazo sabe, porque está esperando hace un largo tiempo a Kulusevski, a Solanke, y lógicamente sabe que perdió a Maddison casi seguramente hasta el final de temporada. Y en este último partido ante Bournemouth salió con una molestia a Lucas Verbal, que todavía tenemos que ver cuál es la extensión de su lesión. Había salido también con una molestia ante Crystal Palace y volvió rápido. Pero bueno, Rodrigo Bentancur, que dijo Thomas Frank que tuvo una lesión en el posterior, en el famoso tendón de la corva, en el isquiotibial, como cada uno lo quiera llamar, y que parece ser que este sí es grave y que quizás esté varias semanas afuera. El uruguayo que venía siendo clave. Sobre Deki Kulusevski, dijo que hace más o menos 10 días tuvo una inyección para matar el dolor y que por lo menos por las próximas 3-4 semanas no va a pisar césped y que de ahí en adelante veremos qué es del sueco. Y sobre Dominic Solanke y Destiny Udogie dijo que los dos están en pasto y que Destiny Udogie, que es el que estuvo lesionado por menos tiempo, es el que está más cerca de volver. Ya venía hablando en las últimas conferencias de prensa Thomas Frank
perdón, ahí está Fede. Que Solanke se lo veía un poco tosco quizás en los entrenamientos después de tantos partidos sin jugar, y bueno, habrá que seguir esperándolo a Tottenham viniendo de el 11 que puso en cancha de Bournemouth en el Vitality Stadium. La verdad que le queda poco, porque ya en el banco no tenía demasiado, y viendo este 11 va a tener que repetir la mayoría de jugadores. También viniendo de los partidos que disputó Kinski por copas, cometiendo errores ante Newcastle en St. James's Park, y el año pasado ante Aston Villa en el Villa Park, convirtiendo el gol en los primeros minutos de partido el local, tras deficiente respuesta del arquero suplente de Tottenham. No sé si se va a arriesgar a ponerlo en un partido tan importante, Thomas Frank, o si va a mantener a Vicario, que tampoco es santo de la devoción de ninguno de los hinchas de Tottenham. Después la defensa, vamos a ver cuánto puede rotar. Hay jugadores que vienen siendo titulares casi todos los partidos, y sobre todo Van de Ven, que es alguien que ha sufrido de largas lesiones. Y como vemos en el último partido, jugó Bentancur, jugó Verbal, que no van a estar para jugar este partido ante Aston Villa este fin de semana. Y vamos a tener que ver a Palhinha con Gray en el mediocampo, no hay mucha alternativa. Y también vamos a tener que volver a ver arriba a tanto Matistel como Xavi Simons. Y en este caso entendemos que va a ser Randal Kolo Muani por derecha, como ingresó el otro día en el partido en el Vitality Stadium. Richarlison, que entendemos que va a ser el centro delantero. Thomas Frank había dicho en la conferencia de prensa previo al partido por Premier League ante Bournemouth que no iba a rotar demasiado en el partido contra el Villa, sino que iba a rotar entre los dos partidos y necesitaba tener jugadores con más energía, o para mantener el nivel físico del equipo iba a rotar para sostener eso, pero no iba a tomar con más importancia el partido por Premier League entre semana que el de FA Cup el fin de semana, ni tampoco viceversa. En todo caso, en el banco Tottenham tiene como alternativas a, quizás si querés darle rotación a Van de Ven, a Danso, por ejemplo. Si querés darle rotación a alguno de los dos laterales está Ben Davies a día de hoy, y si querés darle rotación a alguno de los de arriba está Wilson Odobert, pero no hay mucho más. Después en Tottenham, Matistel, que viene de consagrarse quizás con su mejor partido ante Bournemouth, me parece que tiene que ser uno de esos que sea titular el sábado. Y bueno, Fede, un partido donde me parece para ambos es importante, primero porque a Tottenham no le queda mucho más que aportar por la FA Cup esta temporada, a pesar de que ya estemos muy temprano en la temporada. Como decíamos, son muchas derrotas acumuladas y muchas frustraciones ya en la Premier League, la Champions queda muy lejos. Y el Aston Villa, que también tiene que volver a apuntar a un título esta temporada, y la FA Cup puede ser uno de los caminos quizás que más se le acerquen. Sí, es que uno cuando piensa en un equipo con Emery, piensa en un equipo copero, y por eso mismo es una ilusión siempre vigente. Hasta la eliminación, por ejemplo, de la última FA Cup, estaba más que encendida la posibilidad de salir campeones. Fue en semifinal. La realidad es que creo que el Villa llega como favorito. O sea, sería bastante insulso de mi parte no ponerme en esa posición. Lógicamente, eso no significa que sea un partido fácil, porque toda esta acumulación de nerviosismo puede torcerse a favor con un gol tempranero de Tottenham y poner todos en la misma página como para empujar y seguir bajo el mismo objetivo que bien decís vos. O sea, si este año Tottenham quiere repetir el éxito de ser campeón, es por FA Cup. Por lo tanto, es un partido bastante peligroso para ambos. Creo que el factor que les viene bien, sobre todo a Thomas Franco, la situación que viene arrastrando, es que el próximo partido en Premier League queda un poco lejos. Entonces, uno no va a pensar tanto en el rotar por lo que viene, sino en todo caso rotar por lo que vino. O sea, si venís con alguna molestia física, no jugarás, pero el partido más importante es el que tenemos acá a simple vista, y después el siguiente quedará más lejos. El Villa recién juega 8 días después, si no me equivoco, en Premier League, por lo tanto Emery va a hacerlo con la misma sintonía, y por eso también digo más que nada que no va a haber cambios en defensa. Sí, y Thomas Frank dijo que se le iba a tomar con seriedad esta FK. Me parece que responsablemente es lo que debe hacer, porque como No le decíamos, queda es como mucho, ¿no? la única vía de escape que le queda. Y para tener en consideración también, sobre todo, que nosotros que hemos visto acá estos últimos partidos de Tottenham en directo y que los hemos estado viendo juntos en Londres Blanco, la verdad que el equipo había por momentos encontrado mejores soluciones con pelota que en otros partidos, y se podría decir que había jugado mejor
que quizás en otros partidos, en otro momento de la temporada, donde sacaba puntos y no se entendía bien cómo los hacía, pero este comienzo de año fue totalmente al revés. Lógicamente un partido olvidable contra Brentford en el 1 de enero, pero después tanto ante Sunderland como ante Bournemouth se dio la sensación de perder puntos, realmente de partidos que habías arrancado ganando y lo podrías haber manejado mucho más fácil, pero ante Bournemouth por recibir tanto centro lateral y ante Sunderland por desperdiciar tantas chances y recibir un gol como el de Brobbey en combinación ahí con Enzo Lefebvre, se terminó escapando un partido. Pero bueno, como decías, me parece que Tottenham tiene quizás ese extra de que se juega todo este sábado y Sí. lógicamente Alvila también tiene otro camino hacia un título como es la Europa League, que también lo conocemos nosotros. Es una competición que te da a veces licencias durante la temporada como para que no estés a full al 100% enfocado, pero a partir de ahora en adelante la Aston Villa también va a tener que estar en cada partido que se encuentre ahí en esa competición europea y de eliminación con todos los focos puestos ahí también. Sí, y le va a servir como una anticipación de lo que puede llegar a ser una próxima ronda eliminatoria a nivel europeo. La realidad es que está muy cómodo en la tabla de posiciones como para asegurarse la primera ronda. Lo ideal sería quedar en los primeros 8, no te voy a mentir. Y está en camino también el Vila, pero todavía queda un par de fechas. Así que sí, la realidad es que este enero va a estar bastante congestionado para el equipo de Emery, sobre todo por esta nueva fecha que existe desde hace una temporada, en enero a nivel europeo. Y creo que este partido de FA Cup le da el puntapié a lo que va a ser una seguidilla intensa. Ojalá que sea por la senda positiva para los Clarets, pero bueno, la realidad es esa. O sea, yo estoy bastante enfocado en lo que va a ser esta eliminación porque si eliminás al Tottenham desde la perspectiva del Vila, ya te sacaste un rival de encima que no querés tener en el futuro. Entonces es un factor positivo y dentro del mal menor de quedar eliminado es que te podés jugar todo y bueno, ya está. En el peor de los casos ya quedaste afuera con el Tottenham y pasás página. Por lo tanto, sí, es una final y creo que al Vila también le viene bien que sea de este calibre para ponerse también a tono y ver en qué nivel competitivo se encuentra. Sí, en definitiva lo que le queda a Tottenham también es bastante decisivo en este enero porque vuelve a jugar el próximo fin de semana ante West Ham en un partido local donde tenés bastante la obligación de ganar por Premier League, después dos partidos importantes por Champions ante equipos alemanes, de local ante Borussia Dortmund y de visitante ante Eintracht de Frankfurt, en el medio Burnley de visitante, otro partido que deberías ganar por Premier League y acá estamos tapando el terrible Uf, febrero que se le viene a Tottenham. terrible. Manchester City local, Manchester United visitante, Newcastle local y Arsenal también. Entre medio puede haber Champions, puede haber un poco de todo en ese enero, más FA Cup. Puede pasar de todo en los próximos meses para Tottenham, así que a estar muy atentos. Estén todos muy atentos también. Este viernes es viernes de nuestra Premier, nos van a estar encontrando de vuelta ahí y el sábado, lógicamente, a la transmisión del partido. A todos los que llegaron hasta el final de este video, suscríbanse en Londres Blanco, dejen su comentario, dejen un like que nos ayudan un montón y vayan también a visitar nuestra Premier si no lo hacen todos los lunes y a veces también los viernes, si hay fecha entre semana, estamos ahí con el programa también con Rodri, que lo conocerán, que también estuvo por este canal hace poco, del Arsenal en América. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Fede por estar una vez más por acá y nos vemos la próxima. Chao, chao.